¿Qué tal? Un saludo a todos los estudiantes de Prédica Vida Online. Yo soy Adriana Merino y juntos vamos a estar viendo el libro de Jonás en 4 videos, cada uno de los cuales va a tratar un capítulo. Por ser el primer video, vamos a estar viendo el primer capítulo y el contexto. Y es que es importante tener claro el contexto para comprender todo el mensaje del libro. Lo primero que ustedes tienen que saber acerca del contexto es que Jonás estuvo profetizando en el reinado de Jeroboam II en los años 793 a 753 a.C. A diferencia de otros profetas que predicaron juicio en contra de Israel, a Jonás le tocó la bendición de predicar o profetizar una expansión territorial de Israel. Y es que el imperio asirio, que estaba en auge generaciones antes de Jonás, impedía que Israel pudiera expandirse. En tiempos de Jonás, el imperio asirio, enemigos de Israel, estaba en decadencia, por lo que Israel aprovechó esta oportunidad para expandir. Dios les dice que Él va a tener misericordia de ellos y les va a permitir expandir su territorio. Nínive, por otro lado, es una de las ciudades principales de Asiria, enemigos de Israel, como ya lo dije antes. Y es a esta ciudad precisamente que Dios envía a Jonás. Es importante que sepan también que los asirios eran conocidos por ser muy violentos y crueles con sus enemigos. Lo fueron con Israel y había esta enemistad acérrima. Los israelitas no querían a los asirios y es entendible por la violencia, por la crueldad y porque pues estaban sobre ellos. Así que teniendo en cuenta el contexto, vamos a entrar de lleno al capítulo 1 de Jonás. Este capítulo lo he dividido en 2 partes que son muy claras. La primera va del 1 al 4 y nos habla de que Yahvé envía a Jonás a Nínive y el profeta huye, versículos del 1 al 4. La segunda parte nos habla de que Yahvé detiene a Jonás y salva a los marineros. Esto va del 4 al 17, 2 partes. En la primera parte, el autor de Jonás nos presenta el problema en unos cuantos versículos y de una manera muy clara y directa. Dice, esta parte sí lo voy a leer. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tenemos entonces el problema. Yahvé envía a su profeta a Nínive a proclamar contra ella por el gran pecado de esta ciudad, y el profeta, en lugar de levantarse y obedecer, que es lo que supone uno que va a decir el pasaje, se levanta y se va en sentido contrario a Nínive. Se va en un barco, dice que desciende a Jope y luego se embarca para ir a Tarsis en sentido contrario a Nínive. El problema entonces es la desobediencia del profeta, que no quiere ir a Nínive, no quiere obedecer a Dios. Y la desobediencia del profeta la recalca en el capítulo 3 el autor al decir, se levantó para huir de la presencia de Jehová, de Yahvé, de Jehová. Desciende a Jope, donde encontró una nave para partir para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó aquí. La palabra embarcarse literalmente también dice descendió. Esto es importante porque vamos a ver a través de todo el libro de Jonás cómo Jonás va descendiendo poco a poco. Primero dice que descendió a Jope para huir de la presencia de Jehová. Luego desciende a la nave para huir a Tarsis. Y finalmente, al final del versículo 3, el autor recalca otra vez la desobediencia.
dice para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces es claro aquí que tenemos un mandato de Yahvé a su profeta y un profeta desobediente. Ahora yo quiero que ustedes pongan mucha atención en un detalle que a mí me llamó bastante la atención, porque Jehová, Yahvé, envía a Jonás a Nínive, dice, a clamar contra ella. Esto es un mensaje de destrucción. Yahvé no está enviando a Jonás a predicar salvación, no está enviándolo a proclamar salvación, sino a proclamar un mensaje de destrucción contra la ciudad de Nínive. Y uno se pregunta, ¿por qué Jonás huye de esta tarea? ¿Es que no le convenía a él y al pueblo de Israel predicar en contra de Nínive? ¿No les convenía que Dios llevara a cabo la palabra de destrucción que tenía para Nínive? Es una pregunta que está en la mente del lector cuando ve esto, porque uno entiende, sabiendo el contexto, que los judíos eran enemigos de los asirios y no los querían, y el hecho de que el imperio asirio fuera en decadencia fue muy conveniente para el pueblo de Israel. Entonces la destrucción de una de las ciudades principales del imperio era muy conveniente para el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué si Dios envía a Jonás a proclamar en contra de una ciudad enemiga, el profeta huye? Y con esta pregunta en mente, uno va leyendo todo el libro de Jonás hasta encontrar la respuesta, que está en el capítulo 4 y en el versículo 2. Cuando uno encuentra la respuesta, es muy, muy sorprendente, porque uno piensa, Jonás no quiere ir porque tal vez tiene temor de los ninivitas, porque son crueles, porque son violentos, o no quiere que lo asocien con los enemigos de Israel, cualquier cosa. Pero la respuesta a esta pregunta es impactante. Bueno, se las voy a leer. Dice en el versículo 2, así oró a Jehová y le dijo, a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Impresionantemente, Jonás no quería ir a Nínive porque él sabía que la misericordia, la gran misericordia de Dios, podía llegar a perdonar a esta ciudad que era enemiga de Israel, y Jonás no quería eso. No estaba dispuesto a participar del amor de Dios hacia los paganos. Es común, no solamente en Jonás, sino también en nosotros, que querramos la misericordia de Dios para nosotros mismos, pero cuando se trata de nuestros enemigos queremos juicio, queremos justicia por parte de Dios para ellos. Era el caso de Jonás. Por esta razón no quería ir a Nínive, pero aquí está una clave para interpretar el libro de Jonás, todo el libro de Jonás. Cuando uno lee la introducción, llega esa pregunta a la mente: ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive si Dios le estaba diciendo que proclamara en contra de la ciudad, no a favor de la ciudad? Al final del libro encontramos la respuesta, y es que Jonás temía que la gran misericordia de Dios perdonara a esta ciudad. Con esta respuesta en mente, lo que el autor quiere es que uno se devuelva al primer capítulo otra vez y comience a leer el libro de Jonás de nuevo, con esta respuesta en mente, viendo cómo la misericordia de Dios impregna cada pasaje del libro de Jonás, cómo la piedad y la clemencia de Dios, no solamente por su profeta, sino por los pueblos paganos, está en cada historia, en cada escena. Y entonces ahora uno lee Jonás ya no buscando la respuesta al porqué de la huida del profeta, al porqué de las desobediencias, sino viendo y buscando
¿Cómo se refleja esa misericordia de Dios en cada una de las escenas del pasaje? Y es así como nosotros vamos a leer ahora el resto del capítulo 1, viendo, buscando esa misericordia de Dios. El resto del pasaje no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ustedes ya saben la historia. Jonás desciende a la nave para huir de la presencia de Dios, y cuando él está ahí, Jehová o Yahvé desata una gran tormenta, y entonces los marineros con gran temor comienzan a echar los enseres al mar para poder salvarse y para poder salvar la nave. Además también oran cada uno a su Dios. Dice, en el mundo de los paganos debemos recordar que había muchísimos dioses, tenían dioses para todo, y dependiendo de qué pueblo eras, había dioses diferentes. Entonces, cada uno de ellos está clamando a su Dios. Cuando ven que nada de lo que hacen resulta en que el mar se calme, o que ellos puedan lograr regresar a tierra, entonces despiertan a Jonás, que estaba dormido, que nuevamente desciende, estando en la nave, desciende al interior de la nave a dormirse. Y es ahí que el capitán de la nave busca a Jonás, lo despierta y le dice: clama a tu Dios, tal vez él tenga misericordia de nosotros y no nos destruya. Después los marineros deciden echar suerte, para ver quién es el culpable, y obviamente la suerte cae sobre Jonás. Le reclaman, le dicen qué está pasando, Jonás les cuenta la historia, y luego entonces vemos al final que los marineros echan a Jonás al mar, así como Jonás les ha dicho que lo hagan. El mar se calma, y sabemos entonces que Dios prepara un gran pez para que se trague a Jonás. Quiero, ya con la historia más o menos fresca en la mente, quiero ahora que ustedes vean cómo esta historia, cómo este pasaje está enmarcado por dos frases que son similares y se repiten. En el versículo 4, podemos leer al inicio del versículo 4, dice: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar. Y luego en el versículo 17, la primera parte del versículo 17 es el último de este capítulo, y dice: pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. El inicio y el final del pasaje comienzan con una frase muy similar: pero Jehová, pero Jehová. En el primer caso, Yahvé tiene destinado o hace soplar un gran viento sobre el mar y levanta una gran tormenta. Y luego al final tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Vemos cómo Dios es soberano sobre la naturaleza, cómo Dios usa elementos de la naturaleza para detener a su profeta, porque recordemos que esta segunda parte trata de cómo Yahvé detiene a Jonás y salva a los marineros. Entonces lo hace usando los elementos de la naturaleza, y de esta manera podemos ver el tema de la segunda parte de este capítulo: la soberanía de Dios sobre todo. Además, el centro de esta sección, el versículo 9, nos confirma esta interpretación. Dice, es lo que Jonás les dice a los marineros cuando ellos le preguntan: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y entonces Jonás contesta: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vean qué inconsecuencia y qué absurdo todo lo que Jonás estaba haciendo. Si él sabía que Dios, el Dios de los cielos, es el que hizo el mar y la tierra, ¿cómo se le ocurre a Jonás huir por el mar si él sabe que Dios es el creador del mar? Entonces, esta respuesta de Jonás a los marineros confirma el tema
de esta sección del capítulo, la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre todo. Él es soberano, Él es Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y es muy importante aquí recalcar y saber que en el Antiguo Testamento se da una guerra entre dioses. Por ejemplo, cuando Israel salía a la guerra, no era Israel contra el pueblo al que iba a pelear, era Yahvé contra los dioses del pueblo. Entonces es importante saber esto porque aquí se da lo mismo. Los marineros en la primera parte de la historia o del pasaje nos los presentan acudiendo a sus dioses y vemos cómo sus dioses no pueden salvarlos, cómo sus dioses no pueden hacer absolutamente nada. Pero cuando Jonás les dice: yo sirvo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, estos marineros reconocen que este Dios, el Dios de Jonás, es superior a todos los dioses que ellos puedan adorar, porque cuando Jonás les responde de esta manera, dice que ellos temieron, dice, sintieron un gran temor y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? En otras palabras, o sea, ¿qué hiciste? Nos pusiste en peligro. Y a Jonás, vean que simplemente no le importa ni su vida ni la vida de los marineros, porque si no es el capitán o los marineros confrontando a Jonás con la situación, Jonás no hace absolutamente nada, porque lo que este profeta quería era llegar a la muerte. Tanto así que cuando los marineros se dan cuenta que es Jonás el culpable, le preguntan: ¿y qué vamos a hacer contigo? Y Jonás responde: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Jonás, sabiendo, no hace absolutamente nada y pone su vida y su muerte en manos de los marineros para que terminen con su vida. Él sabe que al momento de que lo echen al mar, él está en peligro de morir. Y es lo que vemos a través del libro que Jonás quiere en varias ocasiones. Es lo que Jonás busca, su muerte, para desobedecer, para no cumplir lo que Dios le está pidiendo que haga. Pero vemos también cómo la misericordia de Dios se manifiesta tanto en los marineros como en Jonás, quien no le importa la vida de los marineros, quien está dispuesto a morir antes que obedecer, que no le importa la vida de los habitantes de Nínive, porque no está dispuesto a ir y no le importa ni su propia vida. A diferencia de los marineros que desde el inicio están intentando salvarse y acuden a sus dioses, y ahora, después de la respuesta de Jonás, acuden al único Dios verdadero, a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces vemos al inicio a un grupo de marineros paganos que no conocen a Dios, que acuden a sus dioses, y al final en la historia vemos a los marineros que están acudiendo a Dios. Y es importante el versículo 14, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Vean la inconsecuencia en la vida de Jonás. Él dice que teme a Jehová, pero aquí verdaderamente los que temen a Jehová son un grupo de paganos que no conocen el carácter de Dios, que no conocen a Dios como lo conoce Jonás, y sin embargo tienen mayor temor de Dios que el mismo Jonás, que es el profeta. Y más adelante, en el versículo 15, cuando ellos toman a Jonás y lo echan al mar, vean lo que dice en el versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. La misericordia de Dios mostrada en revelarse a este grupo de paganos
que en un inicio acuden a sus dioses y terminan reconociendo que el Dios de Jonás es superior a cualquiera de sus dioses y terminan temiéndole y terminan ofreciendo sacrificios y haciendo votos. Jonás, que no tuvo ningún empacho en poner en peligro la vida de estos hombres, no tomaba en cuenta que la misericordia de Dios iba a obrar para tornar ese mal en bien y traer conocimiento a un grupo de marineros paganos sobre el único Dios verdadero. Entonces vemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, porque aunque Jonás quería desobedecer, Dios lo detuvo, y sobre cualquier otro Dios. Él es soberano, y en esa soberanía se manifiesta la misericordia de Dios, salvando a los marineros y salvando a Jonás, porque recordemos que la historia no se termina ahí, sino que sigue en el 17, y es que Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y de esta manera Yahvé salva a Jonás de morir ahogado, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y seguramente su mente, si ustedes han leído los evangelios ya varias veces, recordarán un pasaje que está en varios de esos evangelios que hacen referencia a Jonás, cuando la multitud le dice a Jesús, queremos señal, y Jesús les dice que son una generación malvada por pedir señal, y que no van a tener otra señal sino la señal del profeta Jonás. Y en este caso se refería a la muerte y resurrección de Jesucristo. La alusión de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y entonces el pez lo vomita. Hace referencia a la resurrección de Jesucristo. Y yo quiero terminar esta parte, este primer capítulo, llevándolos a la manifestación más grande de la misericordia de Dios sobre los paganos, sobre nosotros, sobre cada tribu y cada nación. Ahora ya no solo sobre un grupo de marineros paganos, sino sobre todo el mundo. La misericordia de Dios se manifiesta para salvación en Jesucristo, rescatando y dándole la oportunidad a toda etnia y nación de venir a la salvación gracias a que Jesucristo pagó por nuestros pecados, murió en esa cruz, resucitó a los 3 días, y ahora nosotros podemos disfrutar de esa misericordia, de ese Dios que es paciente, que es tardo para la ira y que perdona, que no solamente salva a un grupo pequeño como Jonás pretendía, solo Israel, que sea solo Israel, con una mente estrecha de no entender que la misericordia de Jehová es tan amplia que alcanza no solamente al pueblo de Israel, sino a cada etnia y nación, y en este caso a Nínive, y para nosotros, pues en este caso a nosotros. Entonces este capítulo recalca la misericordia de Dios y termina de una manera magistral, llevándonos a pensar en la manifestación más gloriosa de la misericordia de Dios en Jesucristo, que gracias a Él todos los paganos podemos ser salvos y podemos dejar nuestros dioses, abandonar nuestra idolatría para adorar al único Dios verdadero y tener comunión con Él. Y con esto terminamos el primer capítulo con una alusión a Jesucristo, y los veo en el siguiente capítulo.